Vamos a hablar de economía, de los últimos anuncios del gobierno nacional con alguien que sabe y que ya hemos charlado con él varias veces. Le agradecemos otra vez por atendernos. Sergio Chousa es economista con desarrollo profesional en finanzas y política monetaria, especializado en técnicas y modelos de medición económica. Sergio, buen día. Ignacio y Rocío por aquí. ¿Cómo andás? Hola, muy buenos días para ustedes y todo su equipo. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Bueno, empecemos por los anuncios, ¿no?, que hizo el gobierno nacional, el Banco Central, en realidad con respecto a este cambio en las bandas que ahora van a estar atados a la inflación. ¿Cómo lo tomás? ¿Cuál es el análisis que haces? Sí, tiene pilares el anuncio del día de ayer. El primero es este que vos mencionás, esta modificación en los parámetros de este régimen de bandas cambiarias. Lo que hace un poco es tratar de evitar un atraso cambiario crónico, que es lo que se venía dando, sobre todo en los últimos meses, en los cuales como se aceleró varias décimas la inflación. Bueno, el corrimiento del techo a una velocidad de solo 1%, contra una inflación local del 2,5, más del doble, te generaba un efecto acumulativo de atraso en el límite superior de este esquema. Es una medida, diría, necesaria, no plena en términos de lo que le pedía el mercado y de una normalización absoluta del régimen cambiario, pero necesaria para evitar distorsiones aún más severas. Y el segundo anuncio de ayer fue tal vez el más importante, que es el programa de acumulación de reservas, ahora un mecanismo sí más formal sobre cómo el Banco Central va a empezar a juntar dólares, justamente que es lo que necesita, porque tiene una posición de reservas netas propias de la institución monetaria que siguen siendo negativas y muy negativas, más que las que dejó el gobierno anterior. Y esto un poco es la demostración de que, bueno, el Fondo Monetario le terminó de torcer el brazo. Caputo tuvo que guardarse en el bolsillo todo lo que había predicado durante 2 años. Bueno, tanto el ministro de Economía como el presidente de la Nación, ¿no?, que estaba siempre muy obcecado, muy obsesionado con la no acumulación de reservas. Hay, para hacer dulce de leche, de declaraciones suyas negando la necesidad de que el Banco Central acumule reservas. Y bueno, dan una señal de cierto pragmatismo en este punto, después de evidentes negociaciones con el Fondo Monetario que venía insistiendo en este respecto. ¿Y qué consecuencias puede tener, para la diaria, ¿no? Para la suba, va a tener una repercusión en suba de precios, en qué va a pasar con la producción también, que viene en caída, con el consumo que viene en caída. Bueno, si tuviéramos que simplificar un poco, despejar un poquito los términos de la ecuación, diríamos, con esto lo que hace el gobierno es resignar un poco la velocidad de descenso de la inflación, o sea, por un momento posterga la obsesión de Milei de, bueno, en agosto de 2026 la inflación va a ser cero, porque de esta forma lo que hace es flexibilizar un poco, relajar el ancla cambiaria, tener ahí lo más contenido posible, prácticamente sin moverse al dólar oficial. Es un ancla sobre los precios de la economía, y de esta forma eso lo relaja un poco, ¿viste? Suelta un poquito ese ancla. Entonces puede haber en el margen algo de impacto inflacionario o al menos que la inflación se mantenga en estos parámetros y no se acelere el proceso de rebaja, algo que igualmente no se venía dando. O sea, ya el ancla cambiaria en el último semestre se estaba mostrando poco efectiva, porque pasamos en mayo de 1,5, ahora en noviembre a 2,5. Entonces ahí había un problema. Después, sobre el consumo, la demanda interna, te diría, ahí ya hay efectos más indirectos, ¿no? Depende de una multiplicidad de factores. Hay ahí algo monetario en el anuncio de ayer, que es que el Banco Central manifiesta que la contracara de esto, que debería ser más emisión de pesos contra la compra de reservas, ellos le van a esterilizar, o sea, van a mantener
lo que se llama sesgo de la política monetaria contractivo. Entonces no está claro que haya una baja de tasas de interés sostenidas que promuevan el consumo interno. Eso todavía no está claro. Es más probable con el anuncio de ayer que las tasas de interés se mantengan elevadas. Sergio, ¿y puede haber, o qué pasa con la compra doméstica de dólar? Entiendo que cada vez que hay algún anuncio, la gente que tiene algún peso ahorrado va directo a comprar dólar. ¿Esto también podría tener alguna modificación en esa mirada? Mira, sobre los efectos en términos de precio de la divisa. Sergio, parece que se cortó la comunicación, ¿no? Sí, puede ser. A ver si lo tenemos. Vamos a tratar de retomarlo, porque claro, nos interesa poner el foco en qué puede pasar con la apertura de los mercados, ¿no? Sí. A partir de las 10 de la mañana, con el precio del dólar, y sobre todo esto que decía de la inflación, si se traslada a precios en lo inmediato o el número de inflación puede continuar más o menos estable, ¿no? Así que ahora vamos a retomar la comunicación con Sergio Chousa, que también nos puede dar un panorama de cómo ha sido este año económico, ¿no? A nivel nacional. Sí, bueno, hablábamos acerca de los anuncios que hizo el gobierno nacional ayer en cuanto a las bandas cambiarias, esta modificación que empezará el 1 de enero. El 1 de enero, exactamente. Se cambia el esquema de bandas. Ahora va a ir al ritmo de la inflación y no como venía el 1%. Y eso de alguna manera estaba pisando el precio del dólar. Algo que decíamos, lo estaba reclamando el Fondo Monetario Internacional y también algún sector de empresarios, ¿no? Porque deja de ser competitiva la industria nacional frente a los precios de los productos importados. Sergio, ¿estás por ahí? Sí, yo lo escucho bien. Te habíamos perdido. Pensé que era una pregunta incómoda, Sergio. No, llegué a escuchar la pregunta sobre el valor ¿qué pasa del con la gente que va a comprar dólares habitualmente cuando ve algún movimiento? Claro, primero no hay modificaciones sobre el acceso de personas humanas a la posibilidad de atesorar en moneda extranjera. Tampoco para empresas, que eso sigue encepado, no hay una flexibilización. Sigue igual eso. ¿Eso no lo va a cambiar el gobierno? Sigue igual. Dos cosas. Primero, en el corto plazo uno tiende a pensar que no, que va a mantener las restricciones para empresas. Ayer fue consultado el presidente del Banco Central y mencionó que no iban a haber modificaciones en el cepo. Es algo que mantiene, la verdad, que bastante a raya, justamente porque no le quiere poner una demanda extra al mercado y eso genere presiones alcistas en el precio. Pero bueno, ayer hubo ya una primera respuesta de cierta aceleración, mínima, pero aceleración al fin, cuando fue el anuncio, que párrafo aparte se dio el anuncio en pleno movimiento de mercado, O sea, creo que la primera vez que el gobierno hace un anuncio con el mercado financiero abierto. Fue a las 3:30 de la tarde, estaban operando los bonos y las acciones. De hecho, bueno, los que estamos viendo la pantalla ahí frenéticamente todo el día, vimos movimientos un poco llamativos, ¿no? Algo que pasa muy seguido, sobre todo con administraciones liberales, que hay alguna gente que tiene cierta información privilegiada. Claro. No es ingenuo el anuncio, querés decir, a esa hora. Y mirá, se vieron movimientos atípicos en la previa, una hora antes del anuncio, y después, claro, eso quedó cerciorado en que se venía algo llamativo, ¿no? Algo disruptivo. Pero bueno, después del anuncio hubo una suba del dólar, efectivamente de 1%, en ese ratito, en esa hora y media, y claro, ¿no? Un poco lo que lee el mercado es, bueno, estamos enfrente a un piso ya, más que esto, difícil que baje o incluso que se mantenga, porque si ahora va a haber un actor extra comprando dólares en el mercado, que va a ser el Banco Central, bueno, el precio de equilibrio es difícil que se acomode en los parámetros previos, y la verdad que estaba bastante distorsionado el mercado, ¿no? Es un precio de la divisa que nos deja muy caros en dólares, que para muchos sectores es complejo en términos de competitividad, que genera muchos incentivos a importar
y reemplazar producción doméstica. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos de mayor inconsistencia del programa económico oficial. ¿Y qué balance podés hacer, Sergio, de lo que ha sido este año 2025, ¿no? En cuanto a, bueno, los indicadores macroeconómicos, la capacidad instalada de la industria, bueno, todo ha sido negativo en los últimos 6 meses, ¿no? Este último indicador que vos mencionás, que tuvo el último dato el día jueves pasado, marcó en octubre el nivel más bajo desde 2020. Si vos comparás todos los octubres, justamente para que sea el mes comparable, desde el año de pandemia, incluso por debajo del 2020, 61% la utilización de la capacidad instalada de las máquinas, ¿no? de nuestro tejido industrial. Y claro, ¿no? Eso obviamente manifiesta un reemplazo que se está dando por importaciones, además del parate propio de lo alicaída que está la demanda interna. Es preocupante, obviamente, porque estamos ante un modelo económico que prioriza mucho más los rubros de actividades extractivas, primarias, que son importantes para nuestra economía, obviamente generan muchos dólares en términos de exportaciones, son intensivos en capital, pero todos ven a las claras que es muy difícil que logren absorber a nuestra mano de obra, ¿no? Y con los sectores de servicios, muchos vinculados a estas nuevas actividades de economías de plataforma, aplicaciones, tampoco vos absorbés a una población económicamente activa de 25 millones de personas. Entonces, yo creo que ahí cruje el modelo económico, ¿no? La falta de una planificación para que a las reformas macro vos la puedas canalizar en que también la gente viva mejor, y eso se da a partir de no solamente el empleo, sino una política salarial que te genere un mercado interno más pujante, que genere oportunidades, movilidad social. Bueno, sobre todo eso el presidente descree. Ayer volvió a despotricar en el discurso que dio ante la Fundación Faro contra la política macroeconómica. Dijo que eso es una estafa, una suerte de forma de robar. Bueno, ahí hay evidentemente un sesgo ideológico que no lo puede soltar. Hoy escuchábamos hace un ratito temprano a Orlando Canido hablando al dueño de Manaos, ¿no? Que se viralizó también ayer algún cortecito hablando sobre la apertura de importaciones y sobre lo que implica para la industria nacional. Hizo un paralelo con lo que sucedió en los 90. Estamos en esa posta de acuerdo a la comparación con los 90 hoy y a lo que puede ser el fin de la industria nacional. Tiene muchos puntos de contacto, te diría, a diferencia, la diferencia con los 90 es que en ese momento había un mundo más ávido, con mayor voluntad y vocación de financiarte ese proceso de transición y de reemplazo de producción doméstica por importaciones y una Argentina cara en dólares. Hoy no están esos capitales. En lo que va de administración Milei, la inversión extranjera directa, los dólares que llegan para invertir en Argentina es negativa, no es cero. Claro. Hubo desinversión extranjera directa y los flujos de capitales están bastante limitados a estas martingalas financieras, esos puentes más con apoyo geopolítico que pudo obtener el ministro de Economía. En materia industrial, bueno, obviamente hay muchísimos parecidos. Ahí obviamente lo problemático es que cada puesto de trabajo que se destruye en una fábrica, eso después se potencia además. No es solamente esa posición que se da de baja, sino que hay eslabonamientos, hay industrias asociadas, hay todo un ecosistema de los proveedores, el kiosquito del barrio que también abastecía. Claro, porque él hablaba de la cadena, incluso del flete, del precio, de no puedo llegar a Ushuaia, decía. Entonces, estamos en un mundo que cada vez preserva más, es más celoso, más cuidadoso de proteger la producción, porque es la contracara del empleo. Y lamentablemente esta administración parece, Javier Milei, el último moicano de
el último romántico de un liberalismo que extremo, que en el mundo no existe más. Bueno, ahí cruje, definitivamente, ¿no? Cuando se habla de una macro ordenada, que además no está ordenada, pero en la calidad de vida de la población en un sentido amplio, esto que decíamos, ¿no? La posibilidad de una movilidad social en base a un trabajo estable, con salarios bien pagos, ahí está el principal punto de fricción de este modelo económico. ¿Y qué se puede esperar para el 2026, Sergio? Bueno, la presentación del presupuesto público obviamente ya quedó obsoleta porque marcaba una inflación mensual por debajo del 1% promedio, 0,9 todos los meses. Imagínate que estamos en 2,5 cerrando el año. Sí, eso es muy poco probable. También era muy optimista en términos del parámetro de crecimiento económico, en la zona del 5%. Yo creo que si el PBI aumenta, que todavía no termina de quedar del todo claro, ¿no? Que en 2026 haya una continuidad del crecimiento, pero va a estar traccionado por las mismas actividades de este año, ¿no? De nuevo, que son sectores importantes, hay que tenerlos, hay que cultivarlos, pero te generan una heterogeneidad y no derrama, no termina de derramar a la totalidad de la economía y de esta población económicamente activa. Hablamos de hidrocarburos, petróleo, gas, minería y el agro como puntales de esa posibilidad de crecimiento. Después resta por ver entonces cómo se procesa el nuevo diseño cambiario y macroeconómico sobre los incentivos en términos de inversión, ¿no? Porque hoy hundir $1 para invertir en una Argentina que está primero muy cara en dólares, pero después con una demanda interna famélica, con un consumo que nunca se recuperó en estos 2 años de administración, bueno, es un acto de, más que de audacia, un acto kamikaze, ¿no? Hundir $1 para invertir en la economía real. Entonces ahí me parece que también es otro de los puntos flojos de cara a 2026, cómo tratás de movilizar ese ahorro nacional para que decante en inversión. Con tasas de interés tan altas como las actuales, todavía el descuento de documentos para empresas, el giro habitual de la operatoria de las empresas paga tasas 10 puntos por arriba de la inflación. Eso es prohibitivo, obviamente, para un empresario que se enfrenta a una demanda que está muy floja. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho por este tiempo de diálogo con nosotros y te volveremos a llamar en otro momento seguramente. Muchas gracias. Y buen año. Igualmente. Un abrazo grande. Sergio Chousa es economista que nos trazaba algunos de los puntos centrales de los que son las consecuencias, ¿no? Del modelo de Javier Milei. No es muy alentador el panorama para el año que viene, ¿no? Con la continuidad de este programa económico, pero siempre es bueno tener esta información. 9:19 minutos, vamos a escuchar